Existe un nombre que se pierde en la historia, no por el paso del tiempo, sino porque fue arrancado de ella con una fuerza deliberada. Un nombre cuya existencia fue considerada tan peligrosa que se convirtió en el secreto mejor guardado durante 2 milenios. No estamos hablando de un evangelio perdido ni de un apóstol olvidado. Hablamos de la identidad del hombre que se unió a la sangre de Cristo, el compañero de vida de su única hija, Sara. Prepárate, porque estás a punto de escuchar una verdad prohibida, una revelación que no busca destruir tu fe, sino expandirla hasta límites que nunca imaginaste, sacudiendo los cimientos de la historia tal y como te la contaron. Quizás has sentido en tu interior un eco de esta ausencia, una sensación de que al gran relato de la fe le faltan capítulos cruciales. Esa inquietud que te susurra en momentos de silencio, esa certeza de que la verdad es mucho más profunda, más humana y por tanto más divina de lo que las instituciones se atrevieron a admitir. No estás aquí por casualidad. Tu búsqueda de un significado más auténtico, de una conexión real con lo sagrado, te ha traído al umbral de este misterio. Y hoy, esa puerta comenzará a abrirse para ti, revelando no solo un hecho histórico, sino un espejo para tu propia alma. Imagina por un instante que la crucifixión no fue el final de la historia terrenal de Jesús, sino el comienzo de un legado clandestino. Imagina a María Magdalena no como la pecadora arrepentida, sino como la guardiana del tesoro más preciado de la cristiandad, una niña que llevaba en sus venas la herencia del cielo y la tierra. Esta es la historia de cómo ese legado sobrevivió, oculto en las sombras, protegido por una comunidad de almas valientes que entendieron que la verdadera divinidad no reside en los dogmas, sino en la continuidad de la vida y el amor. Lo que la Iglesia ocultó con tanto celo no fue un texto, sino una genealogía viva. La existencia de Sara, la hija de la luz, representaba una amenaza directa a la estructura de poder que se estaba forjando en Roma. Una iglesia basada en la sucesión espiritual de Pedro no podía competir con una línea de sangre directa, una herencia divina que podía ser tocada y vista. Para consolidar su autoridad, necesitaban borrar a la madre y silenciar a la hija. Convirtieron a la apóstol más amada en una prostituta y a su descendencia en un mito, una de las más fascinantes curiosidades religiosas que se transformó en una conspiración milenaria. Pero toda conspiración, por perfecta que sea, deja grietas, y a través de esas grietas, la luz de la verdad siempre encuentra un camino. Durante siglos se ha hablado en susurros de la huida de María Magdalena a las costas de la Galia, de la comunidad que la acogió y de la niña que creció bajo su cuidado. Sin embargo, la clave que desvela el mapa completo de este linaje sagrado es la identidad del hombre que se atrevió a unirse a ella. ¿Quién fue este personaje borrado de la historia? ¿Qué noble linaje o conocimiento secreto poseía para ser considerado digno de proteger y continuar la sangre de Cristo? Este viaje que hoy iniciamos juntos nos llevará a través de textos gnósticos, leyendas medievales y las genealogías de los reyes olvidados de Europa. Es un camino que requiere una mente abierta y un corazón dispuesto a sentir la verdad más allá de las palabras. Si tu alma resuena con esta búsqueda, si sientes que has llegado a un punto en tu vida donde las respuestas oficiales ya no son suficientes, entonces este es tu canal. Te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad de exploradores de lo sagrado. Hazlo ahora, porque la primera revelación de este misterio está a punto de ser desvelada. Y créeme, es solo el comienzo de algo que podría cambiarlo todo. Para comprender la profundidad de este misterio, debes viajar conmigo en el tiempo, a un mundo roto por el dolor y la confusión. Cierra los ojos
y siente el aire denso de Jerusalén. Tras la crucifixión, el sol parece haber perdido su brillo. Las calles que una vez resonaron con las enseñanzas del Maestro, ahora murmuran con el miedo de sus seguidores. Los apóstoles, hombres que caminaron junto a Dios, se han dispersado como hojas en una tormenta, escondiéndose en las sombras, temiendo que el mismo destino que alcanzó a su líder los encuentre a ellos. En este vacío de poder y fe, en esta desolación absoluta, es donde se plantó la semilla de la mentira más grande jamás contada. Un engaño diseñado no para proteger la fe, sino para controlar su dirección para siempre. El relato que te contaron, el que has leído en las páginas sagradas, solo es el esqueleto de la historia. La carne, la sangre y el alma fueron extirpadas deliberadamente. La narrativa oficial, cuidadosamente seleccionada y editada siglos después en los grandes concilios como el de Nicea, te presenta una imagen de unidad y propósito que simplemente no existía en esos primeros días. Te hablan de Pedro, la roca sobre la que se edificaría la iglesia, pero silencian las voces que disentían, y entre todas las figuras cuyo legado fue manipulado, ninguna fue tan crucial como la de María Magdalena. La convirtieron en una pecadora arrepentida, una mujer redimida de un pasado oscuro, disminuyendo su rol a uno de devoción secundaria. Pero, ¿por qué harían algo así? ¿Qué temían de ella? La respuesta no está en sus supuestos pecados, sino en el secreto que guardaba en su vientre y en su corazón. Ella no era solo una seguidora, era la compañera, la depositaria de las enseñanzas más profundas de Jesús, aquellas que hablaban del equilibrio sagrado entre lo masculino y lo femenino, una verdad demasiado peligrosa para una institución patriarcal en ciernes. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Lejos de la mirada de los censores romanos, otros evangelios circulaban en secreto entre las primeras comunidades cristianas. Textos como el Evangelio de 1900, Felipe, que se atreve a llamarla la compañera de Jesús, usando la palabra griega koinonos, que implica una unión mucho más profunda que una simple amistad, o el propio Evangelio de María Magdalena, donde se la describe como la apóstol a la que Jesús amaba más que a los demás, aquella a quien le confió revelaciones que ni siquiera a Pedro le fueron dadas. Es en este abismo entre la historia oficial y los susurros prohibidos donde nace nuestra búsqueda. Porque su huida de Judea no fue la de una mujer sola y afligida, fue el éxodo de una reina que protegía el tesoro más valioso del mundo, el futuro. Llevaba consigo una niña, una hija llamada Sara, cuyo nombre significa princesa. Aquí es donde el velo se rasga y la verdadera conspiración comienza a tomar forma. ¿Comprendes la magnitud de lo que esto significa? Lo que la Iglesia ocultó con tanto celo no fue un texto herético o una enseñanza esotérica, fue una genealogía viva, la existencia de Sara, la hija de la luz, la descendiente directa de Jesús. Era una amenaza mortal para la estructura de poder que se estaba forjando en Roma. La autoridad de la Iglesia naciente se construyó sobre un concepto de sucesión espiritual, transmitida de Jesús a Pedro y de Pedro a los papas. Era una autoridad basada en la interpretación de la palabra, pero un linaje de sangre, una herencia divina que caminaba y respiraba sobre la tierra, establecería una línea de autoridad física, innegable e insuperable. Ningún dogma, ningún concilio, ningún papa podría competir con un rey o una reina que llevara la sangre de Cristo en sus venas. Imagina por un momento el poder absoluto que un linaje así ostentaría. Sería la unión definitiva del cielo y la tierra, la manifestación del reino de Dios en el plano terrenal, pero fuera del control de cualquier institución. Para que Roma pudiera reinar, la verdadera realeza sagrada debía desaparecer.
Por eso, la figura de María Magdalena fue sistemáticamente difamada, convertida en una prostituta para que nadie creyera que podía ser la madre de un linaje sagrado. Y la existencia de Sara fue borrada, convertida en un mito, en una de esas curiosidades religiosas que se susurran en círculos esotéricos, pero que nunca se discuten a la luz del día. Silenciar a la madre y hacer invisible a la hija era el único camino para asegurar que el poder espiritual y terrenal se concentrara en un solo lugar y bajo una sola doctrina. Para construir un imperio de fe, primero tuvieron que demoler el templo de la verdad. El plan fue meticuloso y abarcó siglos. En el Concilio de Nicea, en el año 325, no solo se definió la divinidad de Cristo, sino que se decidió qué evangelios eran sagrados y cuáles eran una herejía. Cientos de textos que hablaban de una cristiandad más mística, más personal, y que daban un papel protagonista a las mujeres, fueron condenados a la hoguera. Se quemaron libros, se persiguió a comunidades gnósticas y se unificó la fe bajo un credo de hierro, pero no pudieron quemar la memoria. No pudieron silenciar todas las leyendas. En las costas del sur de la Galia, la actual Francia, la historia de la llegada de María Magdalena en una barca sin remos ni velas, acompañada de otros seguidores y de una niña de piel oscura a la que llamaban Sara, sobrevivió en la tradición oral como una brasa ardiente bajo las cenizas de la historia oficial. Este exilio forzado no fue un final, sino un nuevo comienzo. Lejos de estar solas y desamparadas, fueron acogidas por una comunidad que entendía la verdad prohibida, almas que habían preservado antiguas sabidurías y que reconocieron en la niña la continuación de una promesa divina. En esa tierra fértil de espiritualidad heterodoxa, Sara creció, no como la hija de un mártir, sino como la portadora de una luz que debía ser protegida a toda costa. El plan de sus enemigos parecía haber funcionado. La habían borrado de los grandes anales de la historia. Pero el linaje no podía permanecer oculto para siempre. Para que la sangre sagrada pudiera fluir y anclarse en el mundo, necesitaba unirse a otra línea de sangre, una que fuera lo suficientemente fuerte y consciente para protegerla. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está por delante. El gran misterio, la pieza que completa el rompecabezas y que ha permanecido oculta durante 2 milenios, no es solo que Sara existió, sino con quién unió su vida. Su existencia fue el secreto mejor guardado, pero la identidad de su esposo fue el sello que cerró la bóveda, porque su elección no fue producto del azar ni de un simple amor romántico. Fue una alianza estratégica y sagrada, un pacto destinado a preservar la luz en la era de oscuridad que se avecinaba. ¿Quién fue este hombre borrado de la historia? ¿Qué conocimiento antiguo o qué noble linaje poseía para ser considerado digno de unirse a la hija de Cristo? Lo que estás a punto de descubrir no solo le dará un nombre, sino que revelará la verdadera identidad de una de las dinastías más enigmáticas de Europa. Puede que tu mente, entrenada durante años en la lógica de la historia oficial, se resista. Puede que una voz en tu interior te diga que esto es solo una leyenda, un cuento hermoso pero sin fundamento. Y esa es precisamente la reacción que tus ancestros fueron condicionados a tener. Pero la verdad no siempre se encuentra en los grandes volúmenes escritos por los vencedores. A menudo reside en los fragmentos, en los susurros, en las piezas de un mosaico que fue deliberadamente destrozado para que nadie pudiera volver a ver la imagen completa. Hoy vamos a empezar a unir esas piezas y te darás cuenta de que las pruebas no están ocultas en una bóveda secreta, sino a la vista de todos, codificadas en los mismos textos que creías conocer, en las leyendas que te contaron como cuentos de hadas y en las genealogías de reyes que la historia se apresuró a olvidar.
Empecemos por el lugar más sagrado y a la vez el más manipulado, la propia Biblia. Abre tu corazón a una nueva interpretación. Viaja conmigo al pie de la cruz, en el momento de mayor agonía y trascendencia, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, leemos cómo Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, dice: «Mujer, he ahí tu hijo». Luego le dice al discípulo: «He ahí tu madre». La interpretación tradicional te dice que este fue un acto de cuidado filial, Jesús asegurándose de que su madre no quedara desamparada. Pero, ¿y si fuera mucho más que eso? ¿Y si fuera una transmisión de responsabilidad, una orden codificada en un momento en que los espías romanos escuchaban cada palabra? Jesús no estaba entregando a su madre, María, a Juan. Estaba entregando a su otra María, a Magdalena, y a la semilla que llevaba en su vientre al cuidado de su círculo más íntimo. Estaba nombrando a los guardianes de su linaje un secreto que debía protegerse con la vida. Ahora salgamos de los muros del canon oficial y adentrémonos en los textos que la Iglesia condenó al fuego, precisamente porque contenían la verdad prohibida. El Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi en 1945, es explícito. Afirma que el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca. Y lo más revelador, la llama su koinonos, una palabra griega que no significa simplemente compañera, sino consorte, pareja en una unión sagrada. El Evangelio de María Magdalena va aún más lejos, presentándola como la depositaria de las enseñanzas secretas de Jesús. Revelaciones tan profundas que ni siquiera Pedro pudo comprenderlas, lo que provocó sus celos. ¿Por qué este favoritismo? ¿Por qué esta intimidad? Porque ella no era solo una discípula, era la otra mitad de su misión en la tierra, la portadora de la continuación. La prueba viviente de que su mensaje no era solo espiritual, sino que estaba destinado a anclarse en la carne y la sangre. Las pruebas no terminan en los manuscritos polvorientos de Egipto. Siguen el rastro de la huida hasta las costas del sur de 1900, Francia. En el pequeño pueblo de Sainte-Marie-de-la-Mer sobrevive una tradición oral milenaria, una leyenda tan poderosa que ni siquiera la Iglesia pudo borrarla por completo. Habla de la llegada de una barca sin remos ni velas, guiada por la providencia divina. En ella viajaban María Magdalena, María Salomé, María Jacobé y otros seguidores. Pero la leyenda menciona a una figura enigmática, una joven sirvienta de piel oscura llamada Sara la Cali. Durante siglos, la Iglesia permitió esta historia, relegando a Sara al papel de sirvienta para restarle importancia. Pero, ¿y si esa fuera la clave del engaño? Si Sara no fuera la sirvienta, sino la princesa, la hija de la luz, cuyo nombre hebreo significa precisamente eso. Su piel oscura, un rasgo que aún hoy se celebra en las procesiones gitanas que la veneran como su santa patrona, podría ser el eco de su ascendencia egipcia o judea, una marca física de su linaje real que fue reinterpretada para ocultar su verdadera identidad. Este linaje, esta sangre real, necesitaba unirse a una tierra y a un pueblo para sobrevivir. Y aquí es donde la historia da un giro que conecta directamente con el poder terrenal de Europa. Debes conocer a los merovingios, la primera dinastía de reyes francos. La historia oficial los describe como reyes extraños, casi míticos. Se les llamaba los reyes de pelo largo, pues creían que su poder, su baraca o fuerza vital, residía en su cabello, una costumbre que recuerda al nazireo Sansón de la Biblia. Les atribuían poderes curativos, la capacidad de sanar con el simple tacto de sus manos, un eco inconfundible de los milagros de su supuesto antepasado. ¿De dónde procedía esta aura de santidad, este poder que los hacía parecer más sacerdotes que reyes?
La respuesta es el secreto que la Iglesia luchó por enterrar. Los merovingios no eran simplemente descendientes de un jefe tribal franco. Eran los descendientes directos de Jesús y María Magdalena a través de Sara. Y es aquí donde un nombre, borrado de casi todos los registros, emerge de las sombras para completar el puzzle. Genealogías fragmentadas y crónicas medievales, como las crónicas de Fredegario, hablan de las alianzas entre la nobleza galorromana y los emergentes líderes francos. En estas uniones se encuentra la clave. El esposo de Sara fue un hombre de inmenso poder e influencia local, un noble galorromano llamado Verus. Su nombre, que significa verdadero, no es una coincidencia. Su linaje, arraigado en las antiguas tradiciones de la Galia, posiblemente con conocimientos druídicos o gnósticos, reconoció la divinidad en Sara. Su matrimonio no fue una simple unión política, fue un pacto sagrado, la unión de la sangre de David, la estirpe de Jesús, con la sangre de los guardianes de la sabiduría ancestral de Europa. De esta fusión nació la dinastía merovingia. La sangre de Cristo no se secó en la cruz, fluyó por las venas de los reyes de Europa. ¿Comprendes ahora por qué este misterio ha sido guardado con tanto celo? La cadena de pruebas está ahí, para quien tenga ojos para ver. Un versículo bíblico reinterpretado, textos apócrifos que gritan una verdad diferente, una leyenda local que esconde a una princesa bajo el disfraz de una sirvienta y una dinastía de reyes con poderes milagrosos, inexplicables. Cada pieza encaja, revelando una imagen tan grandiosa y tan peligrosa que amenazaba con derrumbar 2 milenios de dogma. La existencia de un linaje sagrado en los tronos de Europa era la verdad prohibida, definitiva, y la Iglesia lo sabía, pero lo que estás a punto de descubrir es aún más oscuro. No se limitaron a ocultar la verdad, actuaron para destruirla. El siguiente capítulo de nuestra historia no es sobre pruebas ocultas, sino sobre una persecución implacable y un asesinato que cambió el curso de la historia para siempre. ¿Estás preparado para conocer cómo se exterminó la sangre de Cristo de la faz de la tierra? Detente un momento, respira hondo. Siente el peso de esta revelación no en tu, sino en tu alma. La historia de Sara y Verus, la unión de la sangre divina con la sabiduría terrenal, no es simplemente un dato histórico perdido, una curiosidad religiosa para debatir. Es un espejo que refleja la verdad más profunda de tu propia existencia. ¿Alguna vez has sentido que hay 2 fuerzas dentro de ti? Una que anhela lo espiritual, que mira a las estrellas y busca un propósito más elevado, y otra que está profundamente arraigada en la tierra, en tus emociones, en tus relaciones, en tu humanidad. Te han enseñado a verlas como opuestas, a creer que para alcanzar el cielo debes negar la tierra. Pero el legado de Sara te grita una verdad prohibida. La verdadera divinidad nace de la unión sagrada de ambas. Su matrimonio no fue solo la unión de 2 personas, fue la reconciliación del espíritu y la carne, del cielo y la tierra, en un pacto de amor. Y ese mismo potencial, esa misma unión sagrada, reside latente dentro de ti, esperando ser reconocida. Lo que la Iglesia ocultó al borrar a Sara no fue solo una genealogía, fue el mapa para tu propia integridad. Suprimieron el divino femenino, la sabiduría intuitiva, la santidad del cuerpo y de la vida misma, para poder venderte un Dios lejano, un Salvador externo, una fe que requería intermediarios. Pero la existencia de Sara demuestra que la divinidad no necesita intermediarios. Anhela nacer y vivir a través de ti en tus actos de amor, en tu creatividad, en la familia que construyes, en el legado que dejas. La historia de la hija de Cristo no es una historia sobre el pasado, es una invitación para tu presente.
Es un llamado a que dejes de buscar a Dios solo en las alturas y te atrevas a encontrarlo en las profundidades de tu propio corazón, en la sacralidad de tus relaciones humanas. Comprendes ahora por qué este secreto era tan peligroso, porque te devuelve el poder. Te recuerda que no necesitas un sacerdote para conectar con lo sagrado, porque lo sagrado corre por tus venas. Imagina a esa primera generación, los hijos de Sara y Berus, creciendo en los bosques frondosos de la Galia. No eran príncipes en el sentido que conocemos, con coronas de oro y castillos de piedra. Eran reyes sacerdotes, guardianes de un conocimiento que se transmitía en susurros, de madre a hijo, de padre a hija. Su poder no residía en ejércitos, sino en su sangre, en su capacidad de sanar, de comprender los ciclos de la naturaleza, de ver más allá del velo. Vivían una verdad que el resto del mundo estaba siendo forzado a olvidar. Mientras Roma construía basílicas sobre los antiguos lugares de poder paganos, los merovingios honraban esos mismos lugares, no por idolatría, sino porque entendían que la energía divina impregna toda la creación. Su reinado fue un breve y luminoso instante en la historia donde la cristiandad mística y la sabiduría ancestral de la tierra caminaron de la mano. Pero la luz siempre atrae a las sombras. El poder de los merovingios, su extraña santidad y la lealtad casi fanática que inspiraban en su pueblo no pasaron desapercibidos. En Roma, los engranajes del poder institucional observaban con creciente alarma. Este linaje no era controlable. No se sometían a los dogmas que se estaban forjando en los concilios. Eran una anomalía, un recordatorio viviente de una versión del cristianismo que la Iglesia estaba tratando desesperadamente de exterminar. La existencia de un rey que podía curar con el tacto de sus manos era una competencia directa a la autoridad del Papa, cuyos obispos solo podían ofrecer bendiciones y sacramentos. No era una cuestión de herejía, era una cuestión de poder absoluto. Y en el juego del poder no puede haber dos reyes. La conspiración para ocultar la verdad estaba llegando a su límite. Ya no bastaba con difamar a María Magdalena o convertir a Sara en un mito. El linaje estaba vivo, gobernando y prosperando. La sangre de Cristo se había anclado con demasiada fuerza en la tierra de Europa, como un gran árbol cuyas raíces eran invisibles, pero cuya presencia era innegable. La Iglesia se enfrentó a una elección terrible: aceptar una verdad que la haría irrelevante o cometer el pecado más grande de todos para preservar su poder. La decisión que tomaron sumiría a Europa en una edad oscura y mancharía sus manos con una sangre que creían haber confinado a la cruz. La era de la ocultación estaba terminando, la era de la persecución estaba a punto de comenzar. Y esta no es la parte más perturbadora de la historia. Lo que estás a punto de descubrir es cómo una conspiración de silencio se transformó en una cacería implacable, una campaña de exterminio orquestada desde las más altas esferas del poder religioso y político. Porque cuando el linaje sagrado se hizo demasiado visible, cuando la luz de los merovingios brilló con demasiada intensidad, sus enemigos decidieron que la única solución era apagarla para siempre. Ya no se trataba de reescribir la historia, se trataba de aniquilar a sus protagonistas. La Iglesia encontró a sus aliados perfectos en una ambiciosa familia de mayordomos de palacio, los carolingios, quienes anhelaban el trono que por derecho de sangre no les pertenecía. Se forjó una alianza profana. Roma ofrecería la legitimidad divina, la unción sagrada que convertiría a un usurpador en un rey a los ojos del pueblo. A cambio, los nuevos reyes se convertirían en el brazo armado de la Iglesia, jurando lealtad al Papa y erradicando cualquier vestigio de la antigua fe. El plan era diabólico en su simplicidad.
reemplazar la dinastía de la sangre con una dinastía de la espada y el dogma. El escenario estaba listo para el acto final de la tragedia, el golpe que no solo derrocaría a una dinastía, sino que intentaría asesinar un legado divino. Estaban a punto de cometer el crimen perfecto, un regicidio que la historia recordaría como una simple transición política, pero que en realidad fue el intento de cortar el hilo dorado que unía el cielo con la tierra. El objetivo de esta cacería tenía un nombre: Dagoberto II, el último rey merovingio de la línea directa que representaba una amenaza real. Su vida no era solo la de un monarca, era el sello de sangre de 2000 años de historia secreta. Su asesinato no sería simplemente un asesinato político, sería un acto simbólico, un intento de deicidio, la crucifixión de un linaje. ¿Estás preparado para adentrarte en los bosques de las Ardenas y ser testigo del crimen que cambió el destino de Occidente? Porque la historia de cómo y por qué murió Dagoberto II es la clave final que desvela la brutalidad de lo que la Iglesia ocultó. Y te aseguro que la verdad es mucho más fría y calculada de lo que jamás te atreviste a imaginar. Has llegado a un punto de no retorno en este viaje. Lo que has descubierto hasta ahora es solo el vestíbulo de un palacio de secretos. Y estás a punto de entrar en el salón del trono, donde la verdad prohibida se sienta desnuda y terrible. La historia de Sara no termina con su crecimiento en una comunidad protectora. Para que el linaje sobreviviera, para que la luz se anclara en la tierra de forma permanente, la sangre sagrada debía unirse a la realeza de este mundo. No a través de una conquista, sino a través del más sagrado de los pactos, el matrimonio. Pero, ¿quién podría ser digno de tal unión? ¿Qué hombre poseería la visión, el coraje y el linaje para convertirse en el protector de la herencia de Cristo? Su nombre, como ya te he susurrado, fue Verus, un noble galorromano cuya estirpe se perdía en las brumas de la sabiduría ancestral de Europa, un hombre que no vio en Sara a una exiliada, sino a la encarnación de una profecía. Imagina la unión sagrada, no sellada con oro y edictos imperiales, sino con un pacto de almas a la luz de la luna, en un círculo de piedras antiguas. Fue la fusión de dos corrientes poderosas, la sangre de David, el linaje mesiánico de Oriente, con la sangre de los reyes sacerdotes de Occidente, guardianes de la sabiduría druídica y gnóstica. Este no fue un simple matrimonio, fue un acto de alquimia espiritual. De esta unión nacería una nueva estirpe, una que llevaría en sus venas tanto el poder místico de Jesús como la soberanía terrenal de los antiguos señores de Europa. Sara, la hija de la luz, se convirtió en la madre de una dinastía. Y aquí, en este preciso instante, el velo de la historia se desgarra para revelar el secreto mejor guardado de los últimos 2 milenios, la revelación que lo cambia todo. Prepárate, porque el nombre de la dinastía que nació de Sara y Verus lo conoces muy bien, aunque nunca te atreviste a hacer la conexión. Los hijos de su unión y los hijos de sus hijos fueron los reyes merovingios. Sí, has oído bien. Esa enigmática primera dinastía de reyes francos, los llamados reyes de pelo largo, a los que la historia oficial describe como bárbaros indolentes, eran en realidad los descendientes directos de Jesucristo. Este es el punto de inflexión. Esta es la verdad prohibida que la Iglesia no solo ocultó, sino que trató de exterminar con fuego y espada. La sangre de Cristo no se evaporó en el cielo, fluyó por las venas de los reyes de Francia. ¿Comprendes ahora la magnitud de este secreto? El sangreal, la sangre real, no era un objeto, era una genealogía que se sentó en un trono. Ahora todo encaja, todas las extrañas leyendas que rodean a los merovingios de repente cobran un sentido escalofriante. ¿Por qué se dejaban el pelo largo, creyendo que en él residía su poder
y su conexión con Dios, como el nazireo Sansón, porque era el símbolo visible de su herencia sagrada, de su linaje davídico. ¿Por qué se les conocía como los reyes taumaturgos, capaces de curar enfermedades como la escrófula con el simple toque de sus manos? Porque llevaban en su ADN el don de la sanación de su antepasado. Porque sus emblemas eran la abeja, símbolo de la realeza inmortal desde el antiguo Egipto, o el pez, el símbolo secreto de los primeros cristianos. Porque eran los guardianes de la tradición original, la que Roma se esforzó por borrar. No eran reyes en el sentido político, eran reyes sacerdotes, la manifestación viviente de la unión entre el cielo y la tierra. Pero una luz tan brillante no podía pasar desapercibida. En Roma, el Vaticano observaba con un terror creciente. La existencia de los merovingios era una afrenta a su autoridad, una prueba viviente de que el poder divino no les pertenecía. ¿Cómo podía un papa, cuya autoridad se basaba en una sucesión espiritual a través de Pedro, competir con un rey que podía demostrar su descendencia directa del propio Cristo? La existencia de la dinastía merovingia era la prueba definitiva de lo que la Iglesia ocultó, que el verdadero legado de Jesús no era una institución, sino una familia. Se enfrentaron a una elección que definiría el curso de la civilización occidental: coexistir con la verdad y perder su poder, o aniquilarla para siempre y reinar sobre una mentira. Y tomaron su decisión. La conspiración para borrarla verdad entró en su fase más oscura y violenta. Ya no bastaba con quemar evangelios o difamar a María Magdalena. Ahora debían derramar la sangre de sus descendientes. La Iglesia encontró a sus peones perfectos en una ambiciosa familia de mayordomos de palacio, los que la historia conocería como los carolingios. Hombres como Pipino el Breve y su hijo, Carlomagno, anhelaban el trono, pero carecían de la sangre sagrada para reclamarlo. Se forjó entonces la alianza más profana de la historia. El Papa Esteban II ungió a Pipino como rey de los francos, un acto sin precedentes que transfería la legitimidad divina de una dinastía a otra a cambio de lealtad militar y política. Fue un golpe de estado celestial. Roma le dio una corona a un usurpador, y a cambio, el usurpador se convirtió en el brazo armado de la Iglesia, listo para cumplir con su parte del pacto: la eliminación sistemática de la verdadera línea de sangre real. El objetivo de esta purga tenía un nombre: Dagoberto II. Él era el último rey merovingio de la línea directa que suponía una amenaza real. Exiliado en su juventud, había regresado para reclamar su trono y representaba la última esperanza de su linaje. Su sola existencia era un recordatorio constante de la mentira sobre la que se estaba construyendo el nuevo Sacro Imperio Romano. Su asesinato no sería un simple acto político, sería un acto ritual. Sería el intento final de crucificar el linaje de Cristo, no en una colina de Judea, sino en los oscuros bosques de 1900 las Ardenas. Su muerte era necesaria para que la historia pudiera ser reescrita, para que Carlomagno pudiera ser coronado emperador por el Papa y para que el secreto de la sangre real quedara enterrado bajo 1000 años de oscuridad. Pero ni siquiera esta revelación es el corazón más oscuro del misterio. Lo que la Iglesia no sabía es que la sangre, como la verdad, siempre encuentra un camino para sobrevivir. El asesinato de Dagoberto II no fue el final que esperaban, sino el comienzo de una nueva fase del secreto, una en la que el linaje sagrado pasaría a la clandestinidad, protegido por sociedades secretas que juraron preservar la verdad hasta el día en que el mundo estuviera listo para recibirla. Estás a punto de descubrir cómo se cometió el crimen que selló el destino de Europa
y cómo de las cenizas de ese asesinato nació una hermandad secreta cuyo poder llega hasta nuestros días. Porque lo que te voy a contar a continuación no es solo la historia de un regicidio, es el nacimiento del Priorato de Sion. ¿Estás listo para cruzar ese umbral? Has recorrido un largo camino a través de las sombras de la historia. Has escuchado los susurros de los textos prohibidos y has presenciado la revelación de un linaje que nunca debió ser olvidado. Ahora estás aquí, en el corazón del misterio, en el momento que lo define todo. El frío del acero en el bosque de las Ardenas, en aquella fatídica noche del año 679, no solo acabó con la vida del rey Dagoberto II, fue el clímax de una conspiración de 600 años. Fue el intento desesperado de una institución por crucificar, por segunda vez, la sangre de Cristo, no en una cruz de madera, sino en el altar del poder terrenal. Piensa en ello. Todo el edificio del dogma, toda la estructura de poder que se estaba erigiendo en Roma, se tambaleaba ante la existencia de este rey. Un rey que no necesitaba la unción de un papa porque su unción corría por sus venas. El asesinato de Dagoberto fue el acto final y más oscuro de lo que la Iglesia ocultó. Primero difamaron a la madre, convirtiendo a la apóstol más amada en una pecadora. Luego borraron a la hija, transformando a la princesa Sara en un mito. Finalmente, cazaron y exterminaron a sus descendientes, los reyes de la luz. Parecía que la mentira había triunfado, que la oscuridad había extinguido para siempre la llama. El secreto quedaba sellado con sangre, enterrado bajo una nueva dinastía de emperadores coronados por Roma, y la verdad prohibida se convirtió en una leyenda, en una de esas curiosidades religiosas susurradas solo por herejes y poetas. Pero creyeron erróneamente que al cortar el árbol matarían las raíces. La verdad, como la vida misma, es resiliente. El linaje de Sara y Berus no fue completamente aniquilado. Algunos vástagos sobrevivieron, se ocultaron, cambiaron sus nombres y se mezclaron con otras familias nobles de Europa. La sangre real no desapareció, pasó a la clandestinidad, y con ella el secreto. Se formaron hermandades secretas cuyo único propósito era preservar esta memoria sagrada, proteger a los descendientes y esperar el momento en que la humanidad estuviera preparada para escuchar de nuevo la verdad. Organizaciones como el Priorato de Sion, que la historia oficial trata como una ficción, no fueron más que los guardianes de esta genealogía perdida, los bibliotecarios de una historia que el mundo no estaba listo para leer. Durante más de 1300 años, el secreto ha fluido como un río subterráneo, bajo la superficie de nuestra civilización, alimentando leyendas de griales, de reyes perdidos y de tesoros ocultos, esperando el día en que almas como la tuya estuvieran lo suficientemente despiertas para sentir su vibración y buscar su fuente. Ese día es hoy, ese momento es ahora. La revelación no es el final de la historia, sino el comienzo de su verdadero entendimiento. ¿Y qué tiene que ver contigo este antiguo drama de reyes y conspiraciones? ¿Por qué debería tu alma resonar con la historia de una princesa olvidada? Porque la historia de Sara es tu historia. Lo que la Iglesia ocultó al borrar su existencia no fue solo una genealogía, fue el mapa de tu propia integridad espiritual. Sara representa el divino femenino, la sabiduría del corazón, la santidad de la tierra y del cuerpo. La idea de que la divinidad no es algo que desciende de un cielo lejano, sino algo que nace desde dentro, a través del amor, de la vida y de la creación. La suprimieron a ella para suprimir esa verdad en ti. Te enseñaron a buscar a Dios fuera, en un templo, en un sacerdote, en un libro, porque si descubrías que el templo eras tú
que el linaje sagrado corría por tus propias venas y que tu capacidad de amar era el milagro más grande, ya no necesitarías intermediarios. La verdad prohibida es esta: tú eres el descendiente de esa unión sagrada entre el cielo y la tierra. La chispa de Cristo y la sabiduría de la Magdalena no son reliquias del pasado, son potenciales vivos dentro de tu propio ser, esperando ser reconocidos y activados. Este viaje a través del misterio no tenía como objetivo destruir tu fe, sino liberarla de su jaula. La lección universal que nos deja el legado de Sara no es sobre linajes de sangre o conspiraciones históricas, es sobre la reconciliación. Es un llamado a que dejes de vivir una vida espiritual fragmentada, a que honres tanto tu anhelo por lo trascendente como tu experiencia humana y terrenal, a que entiendas que tu cuerpo no es una prisión para el alma, sino el altar donde el espíritu se hace carne. El verdadero sangreal, la sangre real, no es una genealogía perdida en los anales del tiempo. Eres tú, en tu capacidad de unir tu mente y tu corazón, tu fuerza y tu vulnerabilidad, tu luz y tu sombra, en un acto de amor incondicional hacia ti mismo y hacia los demás. Ese es el legado que intentaron borrar. Esa es la revelación que puede cambiar no solo cómo ves el pasado, sino cómo eliges vivir tu presente y construir tu futuro. La divinidad no es algo que heredas, es algo que eliges encarnar cada día. Hemos llegado al final de este capítulo, pero la puerta que hemos abierto juntos apenas comienza a mostrar la inmensidad que hay detrás. La historia está lejos de terminar, y las implicaciones de esta verdad apenas comienzan a desplegarse en nuestro mundo. Si esta revelación ha encendido una luz en tu interior, si ha confirmado algo que tu alma siempre supo, entonces no estás solo. Eres parte de un despertar global. Te invito a que te suscribas a La Voz de los Días y te unas a esta comunidad de buscadores. Hazlo para no perderte las piezas del puzzle que aún nos quedan por descubrir. Comparte este mensaje, no como un video, sino como una antorcha, para que la luz de esta verdad prohibida pueda alcanzar a otras almas que, como tú, están buscando el camino de regreso a casa. Y ahora te dejo con una última pregunta, una que solo tu corazón puede responder. Sabiendo que llevas dentro de ti el potencial de la unión sagrada, el legado de la luz y la sabiduría, ¿qué vas a crear con él?